celular es obvio, es el que está dentro de la célula, o de la fibra celular. El extra, ¿cuál será? Intravascular. Ya, el intravascular, el que está dentro de los vasos sanguíneos. Y el intersticial. Y el intersticial. Hay uno más, ¿no? De repente no lo colocamos mucho, ¿ok? Hay unos líquidos, por ejemplo, que están a nivel de lo que es las articulaciones, ¿ok? Líquido cefalorraquídeo, líquido luminal, que son, ¿ok? Líquidos que no están, ¿ok? Enmarcados aquí. ¿En qué compartimento hay mayor cantidad de agua? ¿El extra o en el intra? Extra. Intra. En el intracelular hay las 2/3 partes, ¿ok? En el intracelular. En el extracelular, ¿ok? Está esa tercera parte, siendo, ¿ok? El intersticial que está en casi el 80%, ¿ok? De todo ese 30%, de ese tercio. ¿Okay? Y en el intravascular, ¿ok? Está el 20%. ¿Por qué estarán divididos así? ¿Por qué estará el agua dividido de esa manera? Porque recuerden que el agua, ¿ok? Es el medio donde se van a producir diversas reacciones. ¿Okay? Aquí adentro de las células el líquido intersticial, ¿okay? El líquido intracelular, el intersticial que está bañando a las células y el intravascular. ¿Qué va a pasar? Cuando la sangre venga cargado de nutrientes, estos nutrientes, ¿okay? Por ejemplo el oxígeno, va a difundir a través de las paredes del vaso del capilar y va a estar en contacto con el líquido intersticial. Este líquido intersticial, ¿okay? Está en contacto directo con las células, entonces aquí difundirá o ingresará los nutrientes que va a necesitar la célula. Es importante cada uno de estos pasos, ¿okay? Ahora, para que se mantenga, ¿okay? Este equilibrio entre líquido intra y extracelular, recuerden que vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener membranas que van a mantener estos líquidos, ¿okay? Dentro de sus compartimentos. ¿Okay? Tenemos, ¿okay? La membrana celular y tenemos, ¿okay? Las paredes capitales, líquido intravascular, líquido intersticial, líquido intracelular. Todo esto, ¿okay? Es el 60% del peso vivo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, ¿okay? Que de todo el cuerpo, por ejemplo, de este animalito que pesa 10 kilos, si es el 60% es agua, ¿cuánto será? ¿Cuál será el volumen de agua que tiene? Ese 10 kilos, el 60%, ¿cuánto es? 6 kilos. 6. 6 litros va a constituir, ¿okay? El agua. Los demás, ¿okay? Es materia seca. ¿Okay? De esos 6 litros, recuerden que 2/3 es el líquido intra y 1/3 es el líquido extra. Entonces, el intracelular, ¿cuántos litros será? 4, ¿no? Y el extracelular será 2. De estos 2 litros, el 80% es el intersticial y solamente el 20% va a ser el intravascular o el plano. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo podríamos hacer? Estos 2 litros por el 80%, ¿cuánto saldría? ¿Qué? Por 8, 1600, ¿no? Serían 1600, ¿okay? Mililitros. Y lo que sobra sería, ¿okay? Líquido intravascular. Entonces, siempre te dice 15, 5. ¿Sí? Son valores, ¿okay? Que se tienen rápido. ¿Okay? Habla del 80% de todo el volumen y 20%. O en su defecto hablan de que este 20% se puede dividir en 15 y 5%. ¿Sí? Es un aproximado, 1600, 1500 ml. ¿Okay? En el otro caso tenemos, ¿okay? Un gatito, ¿okay? Donde también hacemos el mismo cálculo y nos van a salir los valores. Ahora, ¿en cuál de estos dos a veces creen ustedes que
podría ser mucho más grave que pierdan líquido. Por ejemplo, el líquido intravascular, que sí que se podría perder, por ejemplo, con una hemorragia. ¿Y cuál sería más grave? Por ejemplo, si se pierde, no sé, 100 ml en el perrito, repercutiría de manera negativa, igual que en el gato. El gato tiene plasma 250, el perrito tiene 500. Si se pierde 100, ¿en quién repercutiría en mayor? El gatito. En el gato, ¿no? El gato, porque de acuerdo a su porcentaje, va a tener menos cantidad de pérdidas, ¿okay? Que puede repercutir en este equilibrio que va a haber entre los. ¿Okay? Ya. Solamente para recordar, recuerden que en el líquido, ¿okay?, intracelular, el ion está en mayor cantidad. En el intracelular, el ion está en mayor cantidad, mayor proporción. ¿El sodio? ¿Cuál? ¿Sodio? Potasio. Me da. Potasio, ¿verdad? El potasio en el intracelular, por favor, vamos a matar al perro. ¿Okay? Y en el extra, ¿qué va a ser? Sodio. ¿Okay? No se olviden. ¿Okay? En el intra, no se olviden que también tenemos magnesio. El magnesio va a ser importante para las reacciones que van a suceder dentro, ¿okay?, de la célula. Está la osmolaridad. Y recuerden que la diferencia entre líquido extracelular e intracelular es la distribución de los iones. ¿Okay? Más sodio en el extra y más potasio en el intra. Y a pesar de eso, vamos a ver que al final, ¿okay?, vamos a tener que la osmolaridad tanto en el intra como en el extra van a estar, ¿okay?, iguales. Es decir, que van a estar en un medio de tipo Tónico. isotónico o isoosmólico, si hablamos de la osmolaridad. ¿Sí? ¿Se recuerdan de esto? ¿Y aquí qué es esto? ¿No? ¿De Starling? ¿Vieron en biofísica? ¿El de Starling? Las fuerzas de Starling. ¿Cuáles son las fuerzas de Starling? Fuerza hidrostática, Presión hidrostática, oncótica. presión oncótica, ¿qué más? Eso no hace. Ahora tienes que hablar de presión oncótica y presión hidrostática del capilar Y de la presión intersticial. oncótica hidrostática de ¿dónde? Del intersticio. ¿Ok? Así, en ambos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener extremos, ¿ok? Vamos a tener extremos arteriales y extremos venosos. En el extremo arterial, ¿ok?, lo que siempre va a estar sucediendo, ¿qué es? Que siempre va a haber, ¿ok?, una filtración, es decir, va a haber una presión a favor de que el líquido salga fuera de ese capilar. ¿Ok? Por eso aquí dice, miren, ¿ok?, esta flechita está aquí, miren. Está la presión de la sangre, que sería igual que, ¿cuál? La presión hidrostática o todas las fuerzas que están a favor de que salga, ¿ok?, el agua. Recuerden que la presión hidrostática, ¿qué cosa hace? Es la fuerza del agua contra las paredes del vaso y siempre va a tratar de salir del compartimento que lo contiene, siempre. ¿Ok? En cambio, la presión oncótica u osmótica, ¿qué cosa hace? ¿No tiene? Tiene un efecto contrario, que lo que trata de hacer es más bien retener dentro del espacio, gracias al efecto de Gibbs-Dunn. ¿Okay? Entonces, aquí, por el lado del intersticio, también hay estas dos fuerzas y tienen la misma, ¿okay?, la misma actividad. Sin embargo, si ponemos en referencia al vaso sanguíneo, vamos a ver que las fuerzas que van a estar a favor de la filtración va a ser la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del intersticio. Y las que están en contra, es decir, para que se quede dentro del vaso, va a ser la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática del intersticio. Cuando se hace una diferencia de esto, que vamos a ver que siempre el extremo arterial va a difundir, va a filtrarse. Por eso es que dice que acá hay una diferencia de 10 milímetros de mercurio.
Lo mismo sucede, ¿ok?, a nivel del extremo venoso. Pero en el extremo venoso, como aquí la presión, ¿ok?, de la sangre que estaba a favor de la filtración, ha salido 10 milímetros de mercurio, aquí la presión disminuye. Por eso es que aquí en el extremo venoso va a ir a favor de la absorción. Y aquí tenemos, ¿qué cosa? Que salió 10 milímetros de mercurio y regresó 7 milímetros de mercurio. Entonces al final va a quedar aquí 3 milímetros de mercurio. Y si se quedan 3 milímetros de mercurio en el intersticio, ¿qué cosa quiere decir eso? Bueno, pues es un edema. Sí, es un edema. ¿Okay? ¿Qué cosa es un edema? Salida de líquido hacia la intersticial. Es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial. Aquí estamos viendo que sale 10 y regresa 7, queda 3. ¿Alguien ayudará a estos 3 a volver a la circulación sanguínea? Debería, dice el gobierno. Claro que sí, lo va. ¿Quién va a ayudar? Aquí va a ayudar el sistema linfático. ¿Okay? Va a tomar 2 y lo va a regresar a la circulación sistémica. ¿Okay? Ahora, si aquí hay una acumulación, por ejemplo, de más de 2, ahí se va a quedar, ¿okay?, ese líquido y va a causar lo que conocemos como edema o como derrames pleurales, derrames de, ¿okay?, digamos a nivel de pulmón. Solamente para que recuerden. Miren, ¿okay? Aquí está habiendo acumulación. ¿Okay? Recuerden que en el extremo arterial siempre hay filtración y en el extremo venoso siempre hay absorción. Y esto se explica por qué, porque recuerden que en estos capilares lo que va a llegar es sangre arterial, esa sangre que está cargada de oxígeno. Necesitamos que se filtre. En el caso del venoso necesitamos recoger los desechos, por eso necesitamos que se absorba. ¿Okay? Tiene razón. ¿Okay? Ya. Dice, una hipoalbuminemia puede provocar edema. ¿Por qué una hipoalbuminemia puede producir un edema? Es decir, una disminución de la albúmina. ¿Por las proteínas? ¿La función oncótica? Sí. ¿De dónde? ¿Del vascular? Del capilar. Entonces, las fuerzas que están a favor de la absorción van a disminuir, por ende, esto de aquí, ¿okay?, va a ser menor y se va a quedar acumulando. Incluso esta diferencia va a ser mayor, esta va a ser más chiquita. ¿Sí? Los problemas que hay a nivel de lo que es hígado van a tener también, ¿okay?, una complicación con lo que podría ser un edema. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras causas pueden, ¿okay?, producir un desequilibrio hídrico? Obviamente, la reducción del consumo de agua, una deshidratación hipertónica. ¿Qué quiere decir una deshidratación hipertónica? ¿Por qué razones ustedes de repente no tomarían agua, no consumen agua? Se olvidan su botellita, no tienen perro para el agua, ¿qué más? Aquí, como el caso de este gatito, vamos a ver que lesiones a nivel de cavidad oral van a limitar su consumo de agua. E incluso las mismas complicaciones de la insuficiencia renal pueden acarrear esto. Lo que es disminución, ¿okay?, del suministro de agua también puede traer como problemas esto. Y obviamente desórdenes del sistema nervioso. Si está un animal convulsionando, está en coma, obviamente no va a poder, ¿okay?, tener acceso al agua. ¿Qué más? ¿Qué más podría causar el desequilibrio hídrico? Uno es que no tomo agua. El otro, ¿qué podría causar? ¿Qué podría ser? No tomo agua, claro. El otro, que no tomo agua, pero tengo una pérdida excesiva. También podría, ¿okay?, causarnos un desequilibrio hídrico. ¿Okay? Pero este desequilibrio por una excreción de fluidos sería una deshidratación de tipo hipotónica. ¿Y qué diferencia hay entre hipotónica e hipertónica? La hipotónica pierde A ver.
Me dice su compañera que la hipertónica, cuando hablamos de soluciones hipertónicas, estamos, recuerden, comparándolo con la osmolaridad que va a tener la sangre, ¿sí? El plasma. Su compañera menciona que la deshidratación de tipo hipotónica, ¿cuál es? Si es una deshidratación hipotónica, ¿qué tendremos aquí? ¿Va a haber la pérdida de sodio o no? ¿De solutos? Todos los solutos, Sodio. Sodio. principalmente sodio, ¿no? Cloro y sodio están relacionados con, cuando hablamos de los solutos, porque son los que están en mayor cantidad, de equivalentes cuando calculamos la osmolaridad. ¿Cuándo puedo perder yo o incrementar la eliminación de fluidos? En el caso, por ejemplo, de una patología a nivel renal, poliuria, ya sea en una diabetes insípida o una diabetes, en el caso de una enfermedad de tipo digestivo, como diarrea, anorexia, enfermedad respiratoria, quemaduras, golpes de calor, intoxicaciones, cialorrea por organismos fosforados, o en casos también de infecciones como el de la cavidad abdominal, que es la peritonitis. Miren, aquí está. Es el incremento de la excreción de fluidos. Se ríen, se ríen. Está relacionado con una deshidratación de tipo hipotónico. ¿Qué tenemos aquí? Hay un acúmulo anormal en el tercer espacio. A esto le llamamos, ¿qué cosa? Sífilis. Es una ácido. ¿Qué cosa está pasando aquí? Aquí se está acumulando este líquido que no puede ser, no se ha podido manejar este equilibrio entre los líquidos de los diferentes compartimentos. ¿Con qué se relaciona una sífilis? Principalmente con una lesión a nivel del hígado, lesiones hepáticas, ya sea por parásitos, ya sea por tóxicos o por cualquier agente bacteriano, lo que va a causar es que hay un daño, un incremento de lo que es la permeabilidad, incluso la presión hidrostática va a incrementarse mucho. Además que a esto está unido que como hay un daño a nivel hepático, la producción de albúmina o proteínas hepáticas va a caer, y por ende también la presión oncótica. La presión oncótica cae, la presión hidrostática incrementa. Esto va a permitir que haya una mayor salida del líquido, mayor salida. Esto va a haber, va a tener lo que es una acumulación en estos espacios. Ahora, ¿creen que va a tener, por qué creen que es malo que tenga sífilis? Porque es feo, vemos así, ¿no? Bueno, recuerden, va a poder causar alteraciones a nivel de otros órganos. ¿Qué va a pasar? No van a poder distenderse. ¿Por qué? Porque el líquido está ocupando un espacio. Entonces, no va a poder producirse el funcionamiento adecuado de los demás órganos que pueden estar dentro del cuerpo. Entonces tenemos estos tipos de deshidratación. Deshidrataciones de tipo hipertónicas, isotónicas e hipertónicas. Hiper, iso e hiper. ¿Qué vamos a ver aquí? Que todas vamos a tener una deshidratación. Entonces, cada una de ellas va a tener una etiología de tipo diferente, como el caso de la hipertónica, en la cual el suministro de agua, el consumo de agua va a ser la causa de este tipo de deshidratación. ¿Qué pasa si yo no tomo agua?
El agua viene así, solita, o qué pasa. Si yo no tomo agua, ¿qué va a hacer mi cuerpo? ¿Qué mecanismos se activarán? Primero, si no tomo agua, voy a tener sed. Y esa sed, ¿quién la está activando? ¿Verdad? Sistema renina angiotensina aldosterona. Aldosterona. ADH. Pues, obviamente que ADH está captando el incremento de la osmolaridad. ADH se libera a nivel de lo que es neurocórtex. ¿Okay? Se libera, ¿okay? Irá al centro de la sed, estimulará a que busque agua y también va a estimular a que se activen los mecanismos de ahorro de agua. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Va a tratar de captar todo el agua que yo puedo estar eliminando. Recuerden que el nivel del túbulo colector va a incrementar lo que es la expresión de las acoporinas para poder captar el máximo de agua. ¿Sí? Aquí va a haber una deshidratación sin pérdida de sodio. Por eso es que ADH va a funcionar bien. ¿Sí? ADH, porque ADH solamente reabsorbe agua. ¿Sí? En el caso de lo que sería una deshidratación isotónica, ¿okay? ¿Qué quiere decir? Cuando decimos isotónica hablamos de que la tonicidad es igual tanto de la solución como en el plasma o en la sal. ¿Esto en qué caso se da? Ahí cuando ustedes hacen mucho deporte, cuando tienen de repente cuadros de enteritis simples o una simple nefrosis. Aquí lo que va a pasar es que va a haber pérdida de sodio y de un líquido de tipo isotónico. Lo que se va a perder es líquido isotónico. ¿Se va a perder sodio? Sí, se va a perder. Aquí vamos a tener ¿qué cosa? Como hay pérdida de líquido, vamos a tener deshidratación leve y también como se pierde sodio vamos a tener hiponatremia. Entonces el término hiponatremia es disminución de sodio. ¿Y azotemia qué significa? Azotemia significa, recuerden, el incremento de los compuestos nitrogenados a nivel de sangre principal, o a nivel orina. Azotemia, todo lo que puede tener. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, o en el caso de que presentaron, se acuerdan su caso de parvovirosis, el tratamiento de soporte que le pusieron era también fluidoterapia. Porque en estos casos va a haber una pérdida de líquido, de tipo, o una deshidratación hipotónica. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una pérdida muy abundante de líquidos y de sodio, muy grave. Ahora, aquí, cuando se está perdiendo sodio, ¿quién se necesitará activar? En ambos casos. ¿Aldosterona? Aquí sí aldosterona, porque recuerden que aldosterona lo que va a hacer es reabsorber sodio, y obviamente mediante ¿sí? Ahora, cuando estos mecanismos no se dan abasto, es que vamos a tener esta deshidratación. ¿Qué cosa vamos a utilizar? ¿Qué utilizan ustedes cuando están deshidratados después de haberse ido a su juerga y están con mucha sed? ¿Es por ahí? ¿Es por ahí? Rodrigo, pensé que ibas a decir, no conozco, no sé qué será eso, jamás he tomado. De centro, ¿no? Muy bien, no conoces. Si queda Rodrigo sincero. Su ceviche. Caldo de gallina. Claro, pero hay veces caldo de gallina como tiene mucho sodio, más te da, ¿no? Más sed. Más y más. Entonces cuando tomas alcohol lo que hace es deshidratarte, porque hay mucha sed. Es mucha agua. ¿Tu hielo? ¿Qué no?
Claro, para tratar de reponer. Aquí está. ¿Ok? Esta solución es Con rehidratada. tierra el hielo todavía. ¿Ok? Tiene cloro, sodio, potasio, fosfatos, sulfatos, magnesio y glucosa para la energía. ¿Ok? Tenemos, estos compuestos también que se le ponen a los caballos, obviamente caballos que están en actividad, ¿no? En carreras, ¿ok? Son como moros. ¿Ok? O es como esto que cuando cuando corren maratones, ¿ustedes han corrido alguna vez? Pero bueno, en carrera, pues, 100 kilómetros, 40 kilómetros, 41 puntos y tantos es la maratón, ¿no? 10 kilómetros, ¿no? Cuando se corre la maratón, ustedes van a ver que los que corren tienen como una correíta acá y acá tienen unas cositas, unos sachecitos. Tienen estos electroditos que se están tomando cada cierto kilometraje, porque si no, o sea, la maratón es realmente un gasto energético y algo que realmente el ser humano no podría hacer si no tendría la ayuda de estos sachets. Con 10 kilómetros nomás ya me estoy muriendo, imagínense 40. Ese día, ¿Eh? ¿qué te ríes? ¿El enemigo que no puedo ver? ¿O te recuerdas de algo? No, nada, profe. Que solo se ríe, ¿no? Ok, picho. Ok, ¿para qué necesitaremos, ponerle, líquidos o fluidoterapia a un animal? ¿Y por qué? ¿Por qué necesitaremos? ¿Por qué necesitaremos restablecer otra vez la homeostasis de los líquidos que hay dentro del cuerpo? Bueno, obviamente para mantener el balance y que las reacciones que se puedan dar sigan produciéndose de la misma manera. ¿Okay? Por ejemplo, si hay una hiponatremia a nivel de líquido cefalorraquídeo puede traer consecuencias graves, incluso que van con la muerte. Entonces hay que tener cuidado. La fluidoterapia es algo que nosotros debemos instaurar de manera casi inmediata si tenemos animales que han tenido ya sea pérdida, han tenido deshidratación ya sea de tipo isotónica, hipertónica o hipotónica. Cualquiera de ellas vamos a nosotros necesitar instalarla de manera muy rápida. Cosa lo más seguro, su cloruro de sodio. Entonces, viendo después qué tipo de deshidratación tenga, podremos administrar otro tipo de fluidos. ¿Qué podemos colocar? Soluciones que son de tipo coloides y cristaloides. En el caso de coloides, que van a tratar de hacer incrementar el volumen de plasma, lo que va a producir es poco edema periférico y vamos a ver que su vida media intravascular va a ser de 3 a 6 horas, un poquito más larga. ¿Sí? Ahora, esto, como son coloides, por su mismo nombre, no se colocan en volúmenes pues tan grandes. En cambio, los cristaloides sí se van a poder colocar por un tiempo un poquito más prolongado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su vida media va a ser bastante rápida. ¿Sí? Es lo que usamos normalmente. Va a utilizarse tanto para el inicio como para el mantenimiento hasta que se logre estabilizar el paciente. Hasta ahora la pérdida del tercer compartimento. ¿Cuál es el tercer compartimento? ¿Saben? Hemos hablado de diferentes compartimentos, sí, ¿no? Los compartimentos que teníamos, líquido, ¿verdad? Intersticial, líquido intravascular y el líquido intracelular. ¿Cuál es el que se lo considera como el tercer espacio? Intersticial. Va relacionado más con el intracelular, porque es el último que se va a perderse. Entonces,
¿qué podría poner? A ver, vamos a ver la clasificación por la tonicidad. Hay soluciones de tipo hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. ¿Qué es lo que colocan normalmente? ¿Qué tipo de soluciones deberían colocar? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una solución de tipo isotónico. Si yo coloco esta solución a un animalito que tiene, obviamente, su osmolaridad, pongámosle que sea 280, la osmolaridad de aquí al 0.9% de cloruro de sodio es 280 también, ¿qué va a pasar? Van a estar en la misma tonicidad. ¿Habrá algún cambio en el eritrocito? Obvio que no. Si yo le pongo una solución de tipo hipotónica, ¿qué quiere decir? ¿Qué podría causar en el eritrocito? Hincharlo. ¿Que se van a hinchar? Secado. Hipotónica quiere decir que la concentración fuera del eritrocito es menor que la que está dentro. ¿Qué va a pasar con el eritrocito? Se va a arrugar. ¿Se va? ¿Ves? ¿Cómo se va? ¿Hacia dónde va el agua siempre? Hacia donde está el soluto. ¿Dónde hay mayor soluto? El glóbulo rojo, entonces que va a ingresar y ya está. Hinchar. ¿Ok? El glóbulo rojo puede hincharle y ya está reventado. Lo que veían sobre las soluciones de tipo la fragilidad eritrocitaria. Y si es una solución hipertónica, afuera es mayor la tonicidad, el agua saldrá. ¿Y qué va a pasar con el glóbulo rojo? Se va a quedar crenado, ¿no? Entonces, las dextrosas que están en soluciones al 5% son soluciones de tipo hipotónicas, ¿ok? Y las dextrosas que están entre 50% se les consideran soluciones de tipo hipertónicas, ¿ok? Asimismo también los diuréticos osmóticos. Lo colocamos normalmente cloruro de sodio al 0.9%. Hay unos gráficos de lo que pasaría en los glóbulos rojos en diferentes soluciones. Aquí está el glóbulo rojo íntegro, es una solución de tipo isotónico. Aquí tenemos el glóbulo rojo en una solución hipertónica, es decir, que el agua está saliendo del interior del glóbulo rojo por el que se está crenando. Y aquí tenemos el glóbulo rojo en una solución de tipo hipotónico. Está llenándose de... Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las soluciones de tipo cristaloides, coloides y también la sangre entera, que también es una manera de poder reponer los líquidos. En este caso es cuando hay una disminución de la volemia, o sea, que había pérdida de sangre, una hemorragia. Sabemos. Aquí tenemos una comparación con las diferentes soluciones cristaloides y se compara con los electrolitos que hay a nivel del plano. Mire, tenemos ahí cloruro de sodio al 0.9%, la capa Ringer, dextrosa al 5%, normosol R, normosol N. ¿Qué es normosol? ¿Lo han visto? Ya está. Normosol. Normosol también es una sustancia cristalina. Pero acá la pregunta dice, ¿cuál sería el más parecido al plasma? Es Ringer. Ringer, sí, ¿no? Pues, Ringer podría ser, tiene valores, ¿no?, muy parecidos. Y recuerden que Ringer, a diferencia de cloruro de sodio, tiene mayor cantidad de potasio y de calcio. Por eso, hay veces que se tiene un manejo diferente. ¿Por qué? Porque estos iones podrían tener alguna complicación con lo que sería el corazón, ¿sí? También por lo que sería el cloro. Principalmente siempre usamos cloruro de sodio. ¿Por qué?
cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque las cantidades de cloro y de sodio, ¿ok?, son altas. Y son, recuerden, los iones que están más abundantes fuera de la célula, es decir, en el líquido externo. ¿Ya? Aquí tenemos las diferentes soluciones cristaloides, ¿ok?, isotónicas. Aquí tenemos, ¿ok?, cosa cloro de sodio, que tiene principalmente cloro y sodio. 0.9% es el que está a una probabilidad de 280 a 300 mililitros. ¿Okay? Lactato Ringer, ¿okay?, aquí tiene obviamente también cloro y sodio, pero lo que tiene adicional, que es lo que lo diferencia, es lactato. ¿Qué cosa es el lactato? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el importante el lactato? Creo que el lactato es igual a un piruvato, pero con un hidrógeno. ¿Sí? ¿Y de dónde viene el piruvato? De la glucosa. De la glucólisis, ¿no? Se toman 2 piruvatos y este piruvato, ¿okay?, va a poder agarrar un hidrógeno que viene del FAD, FADH en ADH, y lo va a utilizar y va a producirse lactato. El lactato se produce por ejemplo, en músculo, ¿no?, cuando se hace ejercicio. Y este normosol pH, ¿qué cosa tiene? Tiene también, ¿ok?, obviamente cloro y sodio, pero adicionalmente tiene lo que es acetato y gluconato. ¿Okay? ¿Para qué será importante el acetato y el gluconato? ¿Importante o no? ¿O para nada? Para nada. Solamente para que se incremente el precio. ¿Qué dicen? ¿Han escuchado alguna vez el gluconato y el acetato? Porque una pregunta es eso, ¿no? Las diferencias que hay entre las diferentes soluciones en fluidoterapia, ¿no? ¿En qué se diferencian? ¿Okay? ¿En qué casos se podrían utilizar? ¿Sí? ¿Qué caso, por ejemplo, utilizaría si hay de repente una hemorragia, disminución de la volemia? ¿Cuál sería su protocolo o cuál sería su manejo para hacer frente a una disminución de la volemia? Cloro de sodio. De cloro de sodio, ¿okay? O también podría ponerle sangre, una transfusión sanguínea. ¿Okay? Esa podría ser. Aquí, lo que se usa regularmente, cloro de sodio, hay veces lactato, ¿entiendo? Sangre, ¿ok? Y también lo que es plasma, ¿ok? Esta es almidón, ¿sí? Almidón está en cloruro de sodio. ¿Para qué están poniéndole almidón? El almidón lo que va a hacer es incrementar una medida sobre el jalar agua del agua. Nunca he utilizado este sí, ya. ¿Okay? Este incluso se puede usar directo de un animal a otro, porque es su primera transfusión. ¿Sabes esto? ¿Tienes almidón? ¿Cómo se estima la deshidratación? Con ciertas pruebitas que se le hace, como principalmente la pérdida de la elasticidad cutánea, ¿no? Se le levanta aquí en la cabecita, aquí. A ver, ¿tiene deshidratado? No. Solo no, pues, detrás del cuellito, ¿sí? El cuellito. Jale, la profe. Regresa rápido. Acá, a ver. Regresa rápido, ya, no hay nada. También, está relacionado, por ejemplo, con lo que es el hundimiento de los ojos, también está relacionado con lo que es la deshidratación, ver que las mucosas estén hidratadas, el morrito de los perritos estén húmedos. De acuerdo a esto,
vamos a tener diferentes grados de deshidratación, de deshidratación. En becerritos, ¿okay? Incluso hay una tablita, ¿okay? Que está relacionada con esa deshidratación que se da pues es muy cotidiano por las diarreas que van a sufrir y también por los problemas respiratorios que hay. Entonces en ellos se tiene que trabajar muy rápido. En animales pequeños es más grave, ¿por qué? Porque pueden entrar en una deshidratación grave muy rápido. ¿Okay? Si nosotros vemos que de repente yo hago la prueba de retracción del pliegue cutáneo y se queda ahí y nunca vuelve, ya estamos frente a una deshidratación severa. Pero si es que vuelve dentro, así como yo que te lo saco, obviamente no están deshidratados, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ser obviamente la inspección del animal para color de la membrana de la mucosa, es importante, ¿por qué? Porque nos va a decir, si está, si hay perfusión, si está rosada, brillante, esto es check, bueno. Pero miren acá, está pálido, blanco, posiblemente este animal tenga alguna hemorragia, alguna pérdida de sangre, además que está deshidratado. Amarillo, ictericio, cianótico. y en este Azulado. que no se nota muy cianótico, la verdad, ¿no? La lengua. Parece cianótico, Azulado. pero La parece, lengua. que fuera solamente de... Aquí hay algunos animales que son cruce de chocho, tienen su lengüita azul. He visto más cianótico, pero aquí podría ser, ¿no? Por aquí eso tiene que tener cuidado, por ejemplo, cuando están en cirugía, a veces, y cuánto se dan, el animal está, iniciado. ¿Ya? Después me llegó un familiar, tengo una red de cuello. Me quedé marro, cuello. ¿Qué fue? ¿Te asustaste? Sí, ¿Cómo se amarra así de pendejo? que se moría, que estaba de calcito. Ay, vaya a tu casa. Primero el baño, 5 minutos más.